Bien, continuando con el desarrollo de esta primera parte, que es la etapa de la patrística, vamos a desarrollar algunos ejemplos de evaluación. Aquí tenemos la pregunta 1. En el enunciado señala lo siguiente: Agustín de Hipona exterioriza como alabanza a Dios lo siguiente: ¿qué eres tú para mí? ¿Y qué soy yo para ti, para que me mandes que te ame? Dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salud, pero díselo de modo que lo oiga. He aquí los oídos de mi corazón delante de ti. Según el autor, el conocimiento de las cosas se obtiene a través de, en primer lugar, hay que tener la teoría bien afirmada en la mente. Ya hemos dicho que para Agustín, la fe es superior, la fe es lo primero. Después está la razón como algo devaluado. Para él la fe es todopoderosa. En cambio la razón no te permite conocer nada, porque la razón dice las cosas del mundo, cualquiera puede opinar cosas, pero la fe no, la fe es el conocimiento de Dios, el conocimiento revelado. Entonces, según el autor, el conocimiento de las cosas se obtiene a través del método científico. Esto es totalmente incorrecto. La ciencia todavía no aparece aquí. Esto es muy absurdo, muy equivocado. La alternativa B, el entendimiento humano. Tampoco, porque ya estamos remarcando. Según Agustín, el ser humano es un simple mortal. El ser humano tiene un conocimiento muy devaluado. ¿Cómo le vas a creer a un ser humano? ¿Qué poder tiene un ser humano para decir el mundo es así? Se supone que los grandes conocimientos provienen de Dios, de un ser superior, de una revelación, a través de la fe, nada más. Entonces, a través del entendimiento humano no podemos conocer nada. Podemos conocer, pero resulta todo equivocado. En cambio, Dios sí nos da las verdades, según San Agustín. Por lo tanto, tampoco es la B. Ahora veamos la alternativa C. No pierdan de vista la pregunta. Según el autor, el conocimiento de las cosas se obtiene a través de la revelación. Justamente, fe, creencia y revelación son tres palabras que significan lo mismo para el cristianismo. O sea, la fe, a través de la fe Dios nos revela las verdades. Es la única manera de conocer. El hombre por sí mismo no puede conocer nada. Tiene que encomendarse a Dios. Y Dios te revela la verdad. Porque para todo cristiano, Dios no puede conocer. El hombre no puede conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo un simple mortal como el ser humano va a tener la capacidad de conocer lo que es bueno y lo que es malo? Por eso que muchos cometen errores, muchos cometen cosas horribles, porque está demostrado que, según los cristianos, el hombre no puede conocer, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero con la fe, acompañado con Dios, sí. Entonces, por eso es que la revelación, la fe y la creencia son equivalentes. En todo caso, aquí la alternativa C sí es correcta, ¿no? Porque conocemos el mundo, tenemos capacidad de conocer,
gracias a la revelación divina. Más bien la alternativa D dice la creencia y el razonamiento. A través de las dos cosas, no, pues. Una nada más vale. La D también es inválida. Y la E también es otro concepto absurdo, es un concepto actual, ¿no? Es un concepto más bien de la lógica, pertenece a otro tiempo. La E también es bien equivocada, no se atrevan a marcar la E. Entonces, se cumple lo que hemos dicho en la teoría, que para Agustín solamente podemos conocer a través de la fe. También puedes utilizar la palabra creencia o a través de la revelación que está en las Sagradas Escrituras como la Biblia. Por lo tanto, la alternativa es la C. Pregunta 2, perteneciente a la semana 5, ¿no?, al tema de filosofía medieval, ¿no?, con respecto a la patrística, que es, ¿no?, la primera etapa de la filosofía medieval. La pregunta viene de esta manera. De acuerdo con la lectura anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas es una de las consecuencias de la subordinación de la razón sobre la fe? Entonces dice, la fe es un instrumento para la razón humana. Dice acá, ¿cuál de las siguientes alternativas es una de las consecuencias de la subordinación de la razón sobre la fe? Entonces, ya sabemos, la fe tiene que estar por encima de la razón. Por eso dice, la razón se subordina a la fe. Entonces aquí dice, la fe es un instrumento para la razón humana. No, es al revés. La fe no es un instrumento. La fe es el único conocimiento. ¿Cómo va a ser instrumento de la razón humana? Al revés podría ser. La razón humana es instrumento de la fe. Entonces la alternativa A es incorrecta. La razón es el origen de los misterios divinos. Tampoco, ya vimos que Agustín considera que la razón es un conocimiento muy devaluado, es un conocimiento equivocado. El hombre no conoce cosas sensibles, particulares, pero no conoce los grandes misterios, los grandes problemas del mundo. Entonces tampoco es esta alternativa. Lo que te están pidiendo aquí es que caracterices bien qué es la fe y qué es la razón. Ahí tienes que dominar bien la diferencia entre la fe y la razón, que ya vengo recalcando. Para Agustín, la fe es el único conocimiento que te lleva a conocer los misterios, los grandes problemas. La fe es el único conocimiento superior. La fe es el único conocimiento que te va a permitir conocer los grandes problemas y verdades que el hombre no puede conocer. Más bien la razón no te permite eso. Entonces veamos la C. Las creencias están subordinadas a la razón. No, es al revés. Ya te dije, la fe o la creencia, primero tienes que creer en Dios y después razonar. Entonces esta también, la C, es inválida, incorrecta. Es lo opuesto a lo que dijo Agustín. A ver, veamos la alternativa D. La razón solo se limita a comprender nuestras creencias. Claro, la razón es limitada primeramente. ¿No? La razón no tiene ese poder de la fe. Y la razón solamente acepta. ¿Acepta qué cosa? Las verdades reveladas, las creencias. O también se puede decir, la razón solamente se limita a comprender lo que es dado por la fe.
Entonces, esta sí es la alternativa válida, correcta. Más bien la E dice, la razón y la fe no se excluyen, sino se complementan. En realidad, si nosotros comprendemos la filosofía de la Edad Media en su conjunto, vamos a ver que esta es una idea más adelantada, que viene más adelante en la escolástica. Esta es una idea más bien de Tomás y no de Agustín. Agustín es un religioso puro y es un religioso férreo. Para él la fe es lo único que vale. La razón es un conocimiento que está al servicio de la fe, pero no son iguales, no se complementan. Simplemente uno es instrumento del otro. Por lo tanto, esto no es de San Agustín. En tal sentido, la alternativa es la D. La razón se limita o es bien limitada. Y la razón lo único que hace es hacer caso a las creencias, a lo que dice la fe. Eso es lo que dice todo cristiano. El hombre debe ajustarse a Dios, a lo que dice Dios. No a lo que piensas tú, sino a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, una vez más, la clave es la D. Vamos a desarrollar una pregunta que pertenece a la semana 5, relacionada con la etapa de la escolástica, que es la segunda parte del tema. Del tema general de la semana 5, que es la filosofía medieval o la filosofía cristiana. La pregunta está planteada así. Aquí hay unas comillas. Empieza. Sobre el problema de los universales, Tomás de Aquino adopta señaló que las ideas son elaboradas por el entendimiento humano, es decir, son, ahí hay un espacio en blanco, basados en la realidad de las cosas, siendo así reales, pero sin existencia propia e independiente, como afirma el realismo exagerado. Entonces, tienes que tener la teoría en la mano, tienes que tener en cuenta lo que hemos dicho en la separata, porque estas preguntas prácticamente son tomadas únicamente de lo tratado en la separata. Entonces, si tú lees bien la separata, vas a encontrar lo que ya dijimos una vez más, que para Tomás de Aquino, a diferencia de Agustín, la fe y la razón deben ser complementarias. Ese es el punto de arranque. O sea, este es el algoritmo que te va a llevar a todas las variaciones, a todas las preguntas variadas que te van a hacer. Por eso dice acá, sobre el problema de los universales, Tomás Aquino adopta, ese es otro tema que tiene que ver con los conceptos. Porque en ese tiempo ya los estudiosos, los pensadores, se habían dado cuenta que el ser humano tiene unas palabras llamadas conceptos. ¿Qué cosas son los conceptos? Son palabras que encierran un universo. Son palabras que sirven para clasificar, para agrupar, para hacer jerarquías. Por ejemplo, vegetales. Vegetales no es un nombre propio. Vegetales es la palabra donde agrupan todo el universo, toda esa variedad de lechugas, apio, perejil, plantas. ¿Ves? Entonces,
Sin esas palabras no podríamos entender el mundo. Por ejemplo, insectos. Insectos no es el nombre propio de alguno de esos animales con 8 patas, ¿no? Insectos son todos. Cada uno, por ejemplo, la araña, ese es el nombre propio. El grillo, el saltamontes, la langosta, ellos son nombres propios, pero todos son insectos. Entonces ellos habían dado cuenta que el hombre tiene esos conceptos para entender el mundo, porque sin esos conceptos no podríamos clasificar el mundo. Todo sería un entrevero. El problema era, ¿de dónde nacen esos conceptos? ¿Los crea el hombre o Dios nos da esos conceptos para entender el mundo, para entender su creación? Entonces habían algunos curas que decían, no, esos conceptos son únicamente, ¿no?, dados por la fe, por la providencia, por Dios. Dios nos da esos conceptos. Por ejemplo, Agustín respondería así, ¿no? Solamente la fe es la que nos permite conocer el mundo, el orden del mundo. ¿No? Agustín diría, esos universales nos los da Dios, nos los ofrece Dios, esos universales. Pero Tomás no, Tomás dice, no, esos universales o conceptos que son productos de nuestro conocimiento o que son reales, inclusive él dice, esos son reales, no son misterios. Por eso aquí tienes que poner una palabra, son reales, ahora vamos a ver. ¿No? Esos universales están construidos con la razón y con la fe. O sea, los dos aportan, ¿no? Porque se tiene que cumplir el pensamiento de Tomás. Tomás es consecuente con eso. Por eso más acá abajo dice, señaló que las ideas son elaboradas por el entendimiento humano, y a veces ahí está la razón. O sea, el entendimiento humano pone su parte. Es decir, son, ¿no?, conceptos basados en la realidad de las cosas, siendo así reales, pero sin existencia propia e independencia. Entonces la fe también, ¿no?, pone lo suyo. O sea, la fe le da legitimación. Por eso que aquí la alternativa es la A. Sobre el problema de los universales, Tomás de Aquino adopta un realismo. ¿En qué sentido? En que él acepta que estos conceptos también tiene participación el hombre. Él acepta que en los universales el hombre participa también. El hombre pone su capacidad a partir de la experiencia del mundo. Pero quien legitima, quien le da una verdad a eso es la fe, porque tienen que complementarse. Por eso dice más acá, señaló que las ideas son elaboradas por el entendimiento humano, ¿ya ves? O sea, el ser humano elabora ideas, es decir, son conceptos, son universales, basados en la realidad de las cosas, pero en una realidad no tan exagerada. Por eso se le dice a él realista moderado, porque él también, como es religioso, Tomás de Aquino dice, hay que aceptar que la realidad existe, hay que aceptar que el hombre también conoce, pero hay otro conocimiento más, por eso es moderado también, porque si él diría, la única realidad que hay es la que vemos, entonces ¿dónde quedaría Dios? Por eso le dicen realista moderado, porque él acepta la realidad, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque también tiene que entrar ahí Dios, Dios que ya es otro tipo de realidad. Entonces por eso le dicen realista moderado. Más bien la alternativa B, dice, Tomás de Aquino adopta un conceptualismo. Señaló que las ideas son imágenes. No, esta alternativa es inválida, es incorrecta. Él no es partidario del conceptualismo y tampoco habló de imágenes. La C, ahí vamos a descartar. Sobre el problema de los universales, Tomás de Aquino adopta un idealismo aristotélico. No, esto de idealismo aristotélico no existe. Más bien Aristóteles es realista.
ya dijimos a la hora de desarrollar la separata. En tanto que Tomás adoptó la filosofía de Aristóteles, y Aristóteles es realista, por lo tanto Tomás también es realista hasta cierto punto. Pero no olvidemos que Aristóteles es filósofo y Tomás es religioso. Por eso que Tomás no puede ser un realista tal y cual como Aristóteles, no, nunca. Por eso le dicen realista moderado. En todo caso, aquí ya, de hecho, idealismo aristotélico está descartado. Luego dice, sobre el problema de los universales, Tomás de Aquino adopta un nominalismo realista. Tampoco es esta alternativa es equivocada. Ya en la separata hemos indicado que el nominalista es Ockham, Guillermo de Ockham, ¿no? El enemigo de Tomás, el que dijo que Tomás se había equivocado y que los conceptos humanos, esos son simples nombres nada más. Esto no lo dijo Tomás. Y esto de las sensaciones tampoco. Él no habló de sensaciones. Y la sobre el problema de los universales, Tomás de Aquino adopta un realismo extremo. No, pues aquí nomás con esta palabra ya está equivocada la alternativa. Un realismo extremo más bien sería Aristóteles u otros filósofos. El realismo de Tomás de Aquino es moderado, no es extremo. Y esta palabra categorías también es incorrecta. De modo que en esta pregunta la alternativa correspondiente es la A. Tomás de Aquino es un realista moderado, eso está en la separata. Y además, él dijo que los universales son los conceptos que son productos del entendimiento humano con la fe.